11 de junio de 1955, Le Mans. El Mercedes de Pierre Levegh voló hacia la multitud como un misil. Estalló en el aire. Carrocería de magnesio llena de combustible, sin barra antivuelco, sin halo, sin célula de seguridad. Esto no fue solo un accidente, fue una masacre. Más de 80 personas murieron. Cuerpos carbonizados, cráneos aplastados, extremidades esparcidas por las gradas. Era un caos. Sangre manchaba el concreto y la carrera continuaba. Sí, la carrera no se detuvo. Jaguar continuó, Ferrari continuó. Mercedes se retiró silenciosamente horas después, no por culpa, sino porque su junta lo exigió a puerta cerrada. Los organizadores franceses suplicaron a la FIA que detuviera la carrera. La FIA se negó. No querían reembolsar las entradas ni explicar su falta de protocolos de seguridad. Esto no era Fórmula 1 oficialmente, pero el mismo organismo rector, la FIA dirigía a ambos, y este día definió su manual de juego durante décadas. A la mañana siguiente, los periódicos de toda Europa tenían cifras de muertos contradictorias, 46, 62, más de 80. La verdad fue deliberadamente difuminada. El gobierno francés censuró las imágenes, se eliminaron fotos de los archivos, se les dijo a los locutores que destruyeran los rollos. La versión oficial fue un incidente trágico e inevitable, pero era evitable, completamente. Sin barreras de choque, sin cercas, sin helicóptero médico. ¿Y los coches? Carrocerías de magnesio que explotaban al contacto. Esto no era una carrera. Esto era jugar a la ruleta rusa con balas reales. La FIA aprendió una cosa ese día, no cómo prevenir muertes, sino cómo suprimirlas. La misma mentalidad siguió a la Fórmula 1 en la década de 1960. Spa, 1960, una de las pistas más peligrosas en la historia de la Fórmula 1. 19 de junio, Chris Bristow chocó primero. Su Cooper T51 se deslizó en la curva de Bournonville. A más de 120 millas por hora, su coche derrapó contra la valla. Pero esto no era una valla protectora, era alambre de púas puesto allí para mantener a las vacas fuera del campo, no para salvar vidas humanas. El alambre atrapó su casco, le arrancó la cabeza. Su cuerpo quedó decapitado al lado del circuito durante el resto de la carrera. Los oficiales ni siquiera lo cubrieron. Momentos después, Alan Stacey en un Lotus fue golpeado por un pájaro en la cara. Perdió el control, chocó a toda velocidad contra un árbol. El coche explotó, murió quemado en el acto. 2 muertes, una vuelta, sin bandera roja, sin coche de seguridad. La carrera continuó durante 26 vueltas más como si los cuerpos fueran solo grava. La FIA calificó a ambos como incidentes desafortunados de carrera. No actualizaron la seguridad de la pista, no trajeron helicópteros médicos, no quitaron el alambre de púas. Sin embargo, dijeron a los locutores que evitaran repetir los choques. Y así, la historia se reescribió en tiempo real. Sin memoriales, sin homenajes, solo pilotos pasando por curvas manchadas de sangre como si fuera parte del circuito. Era la década de 1960 y la Fórmula 1 aún no tenía trajes ignífugos estándar, ni cinturones de seguridad adecuados en algunos coches, ni estructuras de choque. La mayoría de las muertes se catalogaban como error del piloto. Lo único que la Fórmula 1 mejoró fue su capacidad para gestionar titulares. Y luego llegó Zandvoort, 1973. Roger Williamson, joven, rápido, intrépido, solo 25. Su coche March volcó y se incendió. Estaba vivo, atrapado boca abajo, gritando. No había camión de bomberos cerca. Los comisarios, sin entrenamiento, sin equipo adecuado, se quedaron paralizados. Solo una persona corrió hacia el coche, David Purley, su compañero de equipo, se detuvo a mitad de carrera, saltó de su propio coche e intentó levantar el coche en llamas con sus propias manos. Durante minutos, Purley suplicó a los comisarios que ayudaran. No lo hicieron. Las llamas crecieron. Roger gritó. Luego los gritos cesaron. Williamson se quemó vivo mientras los comisarios estaban a 3 metros de distancia. David Purley se derrumbó en la grava, temblando. La respuesta oficial de la FIA: comunicación de emergencia fallida. Nadie fue penalizado. No se introdujeron reformas de seguridad. La carrera nunca fue detenida. Y una vez más, las imágenes desaparecieron de futuras transmisiones. No solo no salvaron a Roger, sino que se aseguraron de que no lo recordaras. Entre 1970 y 1979, 12 pilotos murieron en eventos relacionados con la Fórmula 1, cada uno seguido por el mismo proceso, sin momento de silencio, sin día de luto, solo un encogimiento de hombros y un reinicio. Incluso cuando leyendas como Jackie Stewart suplicaban por cambios como centros médicos adecuados, cascos que no se rompieran como huevos de plástico, tanques de combustible que no se incendiaban al impactar, la FIA respondió con una línea: las carreras de motor son peligrosas. Pero lo que querían decir era: la muerte es el precio del espectáculo, y mientras las cámaras no lo mostraran, no existía. Tom Price, Gran Premio de Sudáfrica, 1977. Un joven comisario corrió a través de la pista. Sí, a través de la pista en vivo, sosteniendo el extintor de incendios. Estaba tratando de llegar a un coche detenido en el lado opuesto. La sombra de Price se precipitó por la recta a toda velocidad. Nunca vio al chico. El impacto fue espantoso. El extintor de incendios golpeó la cabeza de Price. Los mató a ambos instantáneamente. El casco de Price fue arrancado por completo. El cuerpo del chico fue desmembrado. El ángulo de la cámara cambió. Los locutores pausaron el comentario. Las imágenes nunca se mostraron de nuevo. La FIA culpó a la inexperiencia del comisario, pero no hubo responsabilidad para los organizadores del circuito. No se hicieron preguntas sobre por qué los comisarios corrían por curvas a ciegas. Ninguna declaración del presidente de la FIA. La historia se desvaneció en el fondo porque eso era lo que mejor hacía la Fórmula 1, presentar la tragedia como destino en lugar de exponer fallos sistémicos. Jules Bianchi, Suzuka, 2014. La lluvia caía fuerte en Suzuka, pero la Fórmula 1 hizo lo que siempre hace cuando tiene miedo de parecer débil. Siguió adelante. Vuelta 41, Adrian Sutil acababa de chocar en la curva 7. Curva Dunlop, acaplanó hacia las barreras. No hubo lesiones graves, pero aquí es donde la historia se convierte en tragedia.
historia. Un vehículo de recuperación, una grúa tractor de 6.5 toneladas, fue enviado a la grava mientras la carrera continuaba bajo banderas amarillas dobles. Eso por sí solo debería haber activado un coche de seguridad. Pero el control de carrera no actuó. La lluvia se intensificaba, la visibilidad disminuía, y la FIA nunca aplicó las dobles banderas amarillas como una zona lenta. Los pilotos seguían pasando a velocidad. Luego vino Bianchi, Marussia 17. Golpeó el mismo charco de agua. Misma trayectoria, sin control. Y esta vez sin barrera para absorber el impacto. Su coche chocó directamente contra la parte trasera de la grúa. La máquina ni siquiera estaba diseñada para desviar. Era industrial, no preparada para deportes de motor. El coche se metió debajo de la grúa y el casco de Bianchi golpeó el chasis inferior del vehículo con una fuerza G inmensa, casi 92 G. Su cerebro se desplazó dentro de su cráneo. Estaba vivo, pero en silencio. La transmisión de la cámara de la FIA que había estado siguiendo al tractor cambió instantáneamente a ángulos amplios. La repetición, nunca mostrada, solo una vaga mención en los comentarios. Incluso la transmisión a bordo desapareció. Bianchi fue sacado del accidente inconsciente. Fue declarado en estado crítico y trasladado en avión a un hospital local. Pero detrás de escena, la verdad era peor. Estaba con muerte cerebral. Sin embargo, la Fórmula 1 no podía admitirlo. Esperaron 9 meses antes de que se declarara oficialmente la muerte, casi como si esperaran que el recuerdo se desvaneciera. La FIA publicó una investigación de 396 páginas, pero parecía una defensa legal cuidadosamente redactada. Culparon a Bianchi por no reducir la velocidad lo suficiente. No culparon a la lluvia, ni a la decisión de no desplegar un coche de seguridad, ni a la locura de enviar un vehículo grúa a la pista en condiciones activas. Ni una sola vez dijeron, fallamos. Su familia quedó devastada. Su padre, Felipe Bianchi, dijo en una entrevista, mataron a mi hijo y todavía pretenden que fue un acto de Dios. Los pilotos estaban furiosos. Sebastian Vettel dijo, una grúa nunca debería estar en un circuito en vivo, punto. Hamilton lo llamó una desgracia, pero la Fórmula 1 siguió adelante, escondiéndose detrás de homenajes en lugar de transparencia. La solución, un sistema de coche de seguridad virtual. Un buen paso, seguro, pero una distracción de la pregunta central. ¿Por qué se permitió que sucediera en absoluto? La FIA se presentó por Jules. Llevaron brazaletes negros, pintaron pegatinas en los cascos, pero nunca reconocieron su papel en la negligencia, y así, otra vida se convirtió en un símbolo en lugar de un escándalo. María de Villota, Duxford, 2012. Ella era el rostro del progreso, la primera piloto afiliada a la F1 en años, inteligente, hábil y sobre todo, resiliente. María estaba realizando una prueba en línea recta para Marussia en el aeródromo de Duxford. Era una prueba de procedimiento rutinaria para lanzar el control, evaluar la cartografía del acelerador, funciones básicas de freno. Pero cuando entró en el carril de boxes designado, algo salió catastróficamente mal. Su coche avanzó inesperadamente. La zona de boxes no estaba protegida. Un camión remolque colocado sin el amortiguador o estructura de choque adecuada estaba en su camino. La puerta trasera estaba a la altura del casco. El coche se estrelló debajo de ella. El borde de metal atravesó la cabina y su casco. Perdió su ojo derecho, fractura de cráneo. Se sometió a una cirugía de emergencia. Los médicos salvaron su vida, pero su futuro en la Fórmula 1 se terminó. La FIA lo calificó como un accidente extraño. No hubo una investigación más profunda. Ninguna discusión sobre por qué se colocó un camión de transporte sin protección contra empotramiento. Ninguna reevaluación de los protocolos de seguridad en las pruebas. El equipo silenciosamente trasladó la culpa a una falla técnica y luego, un año después, la encontraron muerta en su habitación de hotel. La autopsia reveló hinchazón cerebral vinculada a sus lesiones previas. Su familia dijo que su muerte fue una consecuencia tardía del accidente. La FIA nunca reabrió el caso. Su nombre fue honrado en discursos, su foto compartida en paneles de mujeres en el automovilismo, pero la responsabilidad más profunda por la seguridad en las pruebas, por el diseño del circuito, por la negligencia, nunca fue abordada. María se convirtió en una mascota, un recordatorio de lo que podría haber sido, no de lo que debería haberse prevenido. Helmut Koenig, Watkins Glen, 1974. Un novato austríaco tranquilo, educado, talentoso, ansioso por demostrarse a sí mismo. Helmut Koenig debutó en la Fórmula 1 con Surtees. En el Gran Premio de Estados Unidos en Watkins Glen, en solo su segunda carrera, perdió el control en la curva 7. No a 200 millas por hora, sino a una velocidad manejable. Su supervivencia debería haber estado garantizada, pero las barreras no estaban bien atornilladas. La sección inferior del armco se dobló bajo el peso del coche, y en lugar de desacelerar, su coche se incrustó debajo de la viga superior que cortó la cabina. Helmut fue decapitado instantáneamente. Un corte limpio, el tipo de detalle que nunca aparece en el comunicado de prensa. Las imágenes nunca se mostraron. El accidente se consideró demasiado perturbador. Pero aún más perturbadora fue la respuesta de la FIA. Simplemente declararon que se cumplieron los estándares de seguridad, a pesar de que François Sever había muerto el año anterior en el mismo circuito, en la misma curva, por las mismas razones. No se habían hecho cambios, ni actualizaciones en las barreras. No hubo una revisión seria. Watkins Glen continuó organizando carreras hasta 1980. La muerte de Koenig fue absorbida por un sistema que ya había hecho las paces con enterrar a los jóvenes. Markus Haudinger, Hockenheim, 1980. Fue una carrera de Fórmula 2 el mismo fin de semana que el Gran Premio de Alemania. Markus Haudinger fue golpeado por una rueda suelta durante la carrera. La rueda vino de otro coche, rebotó alto en el aire y golpeó a Haudinger directamente en el casco. Murió instantáneamente por una fractura de base de cráneo. No fue un incidente fortuito. No se habían instalado amarres para las ruedas, una medida que otras series estaban comenzando a adoptar. ¿Pero qué hizo la Fórmula 1? Nada. Ni siquiera interrumpieron el programa de apoyo. El paddock fue informado discretamente. No hubo anuncio en toda la pista, ni un momento de silencio. Nada para los aficionados en las gradas. Las imágenes no se publicaron. El informe médico nunca se hizo público. La carrera continuó, el fin de semana continuó, y Marcus se convirtió en otro nombre
nombre invisible en una lista creciente de talentos desechables. Ayrton Senna, Imola, 1994, domingo, 1 de mayo. El aire ya estaba maldito. Roland Ratzenberger había muerto el día anterior cuando su alerón delantero se rompió a 190 millas por hora y se estrelló directamente contra el muro. Pero incluso antes en el fin de semana, Rubens Barrichello había sobrevivido a un horrible accidente aéreo. Imola ya estaba sangrando y la Fórmula 1 debería haber detenido el fin de semana en seco. Pero no lo hizo. Lo llamaron una racha desafortunada y siguieron adelante. Luego vino la vuelta 7 del Gran Premio de San Marino. El Williams de Senna tomó la curva Tamburello rápido, plano, implacable. Perdió el control. El coche salió volando y se estrelló contra el muro a 145 millas por hora. La rueda delantera derecha se desprendió. El brazo de suspensión de carbono se catapultó hacia atrás directamente en su casco. No se movió. La grabación del helicóptero de la FIA hizo un zoom hacia afuera. La transmisión a bordo se cortó abruptamente. Llegaron los coches médicos, pero las cámaras evitaron los primeros planos. Seguían diciendo a los espectadores: no sabemos cuán grave es, pero sí lo sabían. Fue declarado muerto en el hospital más tarde ese día, pero su corazón ya había dejado de latir en la pista. ¿La razón de este retraso? Si un piloto muere en el circuito, la ley italiana requiere una investigación criminal. Si muere en el hospital, es un asunto médico privado. Y así se fabricó un encubrimiento en tiempo real. El equipo Williams, liderado por Patrick Head y Adrian Newey, admitió más tarde que habían modificado la columna de dirección a petición de Senna. Él quería más espacio en el habitáculo. El equipo cortó y soldó el eje manualmente, un punto débil que probablemente se rompió durante la carrera. La telemetría confirmó que Senna estaba frenando, no girando. Segundos antes del impacto, los tribunales italianos iniciaron un caso de homicidio involuntario contra el personal de Williams. El caso se prolongó durante más de una década y finalmente todos fueron absueltos. ¿El veredicto? No hay suficiente evidencia. La FIA, mientras tanto, pasó al modo conmemorativo. Convirtieron a Senna en un icono, estatuas, carreras de homenaje, documentales, pero nunca se responsabilizaron porque reconocer que un mal trabajo de soldadura combinado con un reinicio apresurado tras la muerte de Ratzenberger había matado al piloto de F1 más querido de la historia, eso habría destruido la marca. Se escondieron detrás del luto. Silenciaron preguntas con flores. Usaron el dolor como distracción. Elio De Angelis, Paul Ricard, 1986. No era una superestrella como Senna. Era más tranquilo, más reflexivo. Pero Elio era respetado por su talento en Lotus, conocido por ser rápido y consistente. Se unió a Brabham para pruebas en Paul Ricard el 14 de mayo. Sin aficionados, sin transmisión. Solo una simple prueba del BT55. Un diseño radical con un chasis peligrosamente bajo y una disposición de motor compleja. A mitad de la prueba, una falla en el alerón trasero hizo que el coche girara, volcara y se deslizara. Se incendió. Elio quedó atrapado y nadie estaba mirando. No había comisario cerca, ni helicóptero, ni equipos de bomberos en espera. Él salió del coche por sí mismo, pero el daño ya estaba hecho. Inhaló humo, sufrió quemaduras. Horas después, murió en el hospital. ¿La causa? No fue el trauma, no fue el accidente. Asfixia, porque nadie respondió lo suficientemente rápido. La FIA enterró la historia bajo el término accidente de prueba. No hubo investigación pública, ni revisión de seguridad, ni tormenta mediática. Fue dejado de lado como si la ausencia de fanáticos hiciera la muerte menos importante. Y el fallecimiento de Elio se convirtió en otro susurro en la larga lista de tragedias olvidadas. Jochen Rindt, Monza, 1970. El único piloto en la historia de la Fórmula 1 en ser coronado campeón póstumamente. Eso suena noble hasta que examinas lo que realmente sucedió. Durante la práctica, el Lotus 72 de Rindt se desvió a toda velocidad hacia las barreras de parabólica. Su cinturón de seguridad y el nuevo diseño fallaron catastróficamente. El diseño de la hebilla le cortó la garganta durante el impacto. Murió camino al hospital. Pero aquí está la parte que a la Fórmula 1 no le gusta contar. El Lotus 72 ya estaba bajo escrutinio. Varios pilotos se habían quejado de su manejo impredecible. Había fallos de diseño en el sistema de frenos y el equilibrio del frente. Colin Chapman lo sabía, pero la presión por el rendimiento mantuvo el coche en la pista. El accidente fue filmado, pero la FIA desalentó su distribución masiva. Los hallazgos oficiales lo etiquetaron como error de juicio del piloto. Chapman nunca enfrentó una investigación seria, y la trágica poesía de un campeón muerto se convirtió en el enfoque, no en el fracaso de la responsabilidad de la ingeniería. Gilles Villeneuve Solder, 1982. Crudo, indomable, intrépido. Villeneuve era amado por lo humano que hacía. La F1 no siempre parecía perfecta, pero siempre llena de corazón. Clasificación en Solder, su Ferrari rozó el coche más lento de Jochen Massa a 140 millas por hora. Villeneuve fue lanzado al aire. El coche dio volteretas. Fue expulsado de la cabina como un muñeco de trapo. Cayó de cabeza en la valla de protección. Casco destrozado, cuello roto. Lo llevaron deprisa al hospital. Lo mantuvieron con soporte vital durante horas. Pero ya se había ido. La investigación, mínima. Las transmisiones de televisión nunca volvieron a mostrar la repetición, solo homenajes. Nunca se le preguntó a Ferrari sobre la integridad estructural de su coche o por qué el diseño de su nariz hacía que el alerón delantero fuera propenso a levantarse a altas velocidades. Era más fácil llorar que examinar, y en ese silencio el ciclo continuó. En 1994, después de la muerte de Senna, la Fórmula 1 implementó reformas radicales, elevó los lados del cockpit, reposacabezas, pruebas de choque, prohibieron procedimientos peligrosos en los pits, introdujeron coches de seguridad, añadieron helicópteros médicos. Pero el cambio no vino de la visión, vino de la presión pública, y aún así, el instinto de encubrir nunca desapareció. 2017, en la serie Junior de Fórmula 2, Antoine Hubert murió en Spa en un accidente espantoso. Las imágenes fueron publicadas, pero altamente censuradas. La Fórmula 1 fue cuidadosa con el encuadre. El análisis evitó culpar.
Ninguna responsabilidad. En 2021, Juan Manuel Correa, quien sobrevivió a ese accidente, acusó a la FUHE de minimizar las fallas de seguridad. Sus declaraciones no fueron cubiertas por los principales medios. No se activó ninguna política de denuncias. No hubo disculpas a las familias. Porque la lección siguió siendo la misma. Controlar las imágenes, retrasar la narrativa, santificar al piloto, seguir adelante. En el mundo de la Fórmula 1, la muerte no es solo una posibilidad, es un problema de relaciones públicas. Cada ataúd está acolchado con ceremonia. Cada fatalidad se convierte en folclore. Y cada error se entierra bajo el legado. Pero la verdad no está en las victorias, sino en las voces que fueron silenciadas demasiado pronto. Y si la Fórmula 1 no enfrenta esos fantasmas con honestidad, seguirán acechando cada rincón, cada recta, cada bandera a cuadros porque lo único peor que morir en la pista es ser olvidado por el deporte por el que moriste.